Listos. Tenemos más o menos 35.000 años de vida como ser humano. 35.000 años, saquen su cuenta. En 35.000 años, la comunicación humana ha sido gutural, casi cerca al nivel animal. Las mismas expresiones de los animales era la forma de comunicación que hemos tenido. Por eso para mí es un mundo crítico o una situación muy interesante. Esta imagen que vemos acá en la parte superior, se está viendo, se observa. Jorge. ¿Estás ahí, Jorge? Entonces, tenemos acá el bisonte de Altamira. ¿Cuántos años tiene este bisonte de Altamira? Tiene 10.000 años. 10.000 años. Entonces, antes de empezar a escribir, el hombre ha aprendido a describir las imágenes que observaban mediante figuras. Pero ¿por qué yo coloco el bisonte de Altamira? Porque hace 2.000 años aproximadamente el ser humano aún no podía describir las figuras en tercera dimensión. De tal manera que en Egipto, que es una de las corrientes culturales más importantes del mundo, aún todavía podían diseñar las imágenes de costado porque no podían percibir la tercera dimensión. Por lo tanto, ver al bisonte de Altamira no solamente con figuras geométricas, sino con luces y sombra, y más allá de eso, con un perfecto movimiento, es una pregunta que hasta la fecha los científicos no han podido resolver. Entonces estamos comenzando nosotros con una percepción de 35.000 años donde podemos hablar sobre el descubrimiento del fuego, el descubrimiento del hierro, del cobre, que iban ocurriendo con cada cierto tiempo, de tal manera que por muchos años el dios más importante de estos seres humanos era el fuego. Se mantenía un fuego por miles de años encendido, porque el fuego les daba vitalidad, les daba calor, servía para preparar sus alimentos, entre otras cosas. Vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un salto acá al siglo X después de Jesucristo. Siglo X después de Jesucristo. Nuestro curso se llama Investigación, Metodología de la Investigación, y hasta el siglo X de nuestra era, imagínense, 1000 años después de Cristo, el conocimiento
era algo que solamente le correspondía a 5, 10 personas de un grupo de miles de personas que vivían en un fundo cualquiera en Europa. ¿Y cómo se lograba este conocimiento? Mediante la escritura a mano. ¿Cuántos libros podríamos conseguir si lo comprábamos el libro a mano? Calculando unas 1000 hojas que se puede hacer en 1 año a 2 años, una persona trabajando todo el día, un libro de 1000 hojas podría costar aproximadamente, haciendo un cálculo de la mano de obra de un especialista que se está pagando ahora a 1000, 2000 soles mensuales, en 2 años son 12,000, 24,000 soles, un libro terminado. Hasta hace algunos meses yo estaba totalmente confiado que el único libro que se preparaba en los monasterios era la Biblia. Pero da la circunstancia que en el siglo X después de Cristo se abrieron las diferentes universidades en Europa. ¿Ya? Entonces, del siglo X al siglo XV empezó a surgir una corriente de inventores, de estudiosos, de científicos que se preparaban en las universidades haciendo uso de la biblioteca universitaria. ¿Qué significa esto? Significa que el libro era propiedad de la universidad. ¿Cuántos genios, cuántos científicos, cuántos estudiosos podemos sacar de una universidad donde tenemos algunas pilas de libros cuyo costo es muy elevado? Muy pocos. Entonces, aún la teoría del conocimiento no ha surgido adecuadamente, todavía estaba en pañales. Llegamos al siglo XV. Todavía no existe una teoría totalmente clara, un paradigma respecto al conocimiento del ser humano, pero yo lo planteo hace varios años, que el inicio verdadero de todo el conocimiento del mundo tiene su punto culminante en esta fecha, 1450, que es la fecha en que Johannes Gutenberg inventó la imprenta. 1450, casi 1500. Y también pensé de que esto era solo Gutenberg quien hizo todo esto, y no es así. Fue todo un equipo de trabajo, miles de personas trabajando para desarrollar primero el Misal de Constanza, que era un librito pequeño que se entregaba en las iglesias para colocar sus cánticos y la realización de la misa. Y de ahí tenemos la primera Biblia conocida,
que se llama la Biblia de Gutenberg o la Biblia de 42 líneas. La era del conocimiento, la verdadera era del conocimiento, recién da sus pasos iniciales en 1500. De 1500 al 2000 son 500 años de vida humana. Entonces, de los 35,000 años, ¿ya? De los 35,000 años de vida como ser humano, ¿ya? Tenemos que todo lo que hemos desarrollado hasta la fecha, ¿ya? Únicamente es el desarrollo de los 520 años que tenemos nosotros de existencia como seres humanos conscientes. Y aquí tenemos un ejemplo de la Biblia de 42 líneas, cuyo costo está en 20 millones de euros, una sola Biblia. Sí, me estaban preguntando. Adelante, Rosa. Disculpe, recién estaba ingresando. Disculpa, mil disculpas. Ya, ok. Entonces, un marco introductorio hasta que se incorporen y ya en un momento vamos a arrancar con el contenido específico. ¿Ya? De 1500 hasta 1650, por favor tomen nota esas fechas, porque esas fechas les va a clarificar la existencia de todo el conocimiento. Yo para lograr entender toda esta enmaraña de conocimiento, he tenido que sistematizar las fechas para entender qué cosas es lo que pasaba, ¿no? Tenemos acá 1622, nace el primer diario del mundo en Inglaterra. Por lo tanto, yo he calificado el espacio entre 1450 a 1650 como la era negra del conocimiento. La era negra del conocimiento. 200 años de oscurantismo. Están tomando nota, sobre todo de los años, ¿no? De los años. ¿Qué pasó entre 1450 y 1650 en la era negra del conocimiento? ¿Qué pasó? Que la iglesia solamente permitía que los hijos de los reyes o los hijos de los burgueses o aquellos que tenían propiedades inmensas tuvieran derecho al acceso al conocimiento. Y este conocimiento, tal como nos señala la escolástica, era simplemente copiar en nuestra mente los libros de los grandes autores. Ahí viene la primera discusión del tema de nuestro presidente que está ahorita en el paredón y que lo quieren condenar por algo que sin sentido, de que la escolástica
que hasta ahora es la base del conocimiento científico, para que exista un nuevo conocimiento, primero tenemos que capturar el conocimiento anterior. Si no aprendemos el conocimiento anterior, definitivamente no existimos como seres humanos. ¿Ya? Pero la era negra del conocimiento impedía que los animales pudieran aprender algo de este conocimiento. Entre comillas, animales, entre comillas. ¿Por qué? Porque 500 años antes de Cristo, desde 2000 años antes de Cristo para atrás, y casi desde siempre hasta 1600, 1700, existían dos tipos de seres humanos. Los hijos de los dioses, los hijos de los reyes, es un tipo de seres humanos, y los animales o los esclavos. De tal manera que considero que cualquiera de nosotros que está en esta sesión estaría en el segundo grupo, en el grupo de los animales, porque nosotros no hemos nacido como hijos de dioses, ni hijos de reyes, ni semidioses. ¿Ya? Entonces, habían esos terroristas, delincuentes, malvados, que había que matarlos, que eran los científicos que habían empezado a tener la idea de la lectura y la escritura. Esos eran condenados a muerte, condenados a la horca y a la hoguera. Entonces, de 1450 a 1650, la Santa Inquisición empezó a trabajar para capturar a todos aquellos que andaban con cualquier material escrito, y cualquier librito que existiera era utilizado como si fuese la más alta droga de muy alta calidad. Y si un policía o un soldado de la iglesia nos encontraba con un libro, en ese momento nos picaban hasta la muerte. ¿Por qué digo picaban? Porque no había revólver, no había pistola, no había ametralladora, sino que los soldados tenían una pica, que es una lanza, como en el caso de la muerte de Jesucristo, que fue picado en el corazón para que muriera. Esa es la misma pica que usaban los soldados, y que si encontraban a alguien con un libro, inmediatamente los picaban y los hacían anticucho hasta que murieran. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viajaban los libros por toda Europa? Viajaban en la panza de los animales, se les cosían los libros dentro de la barriga de los bueyes, de las vacas, de las aves, y así se les transportaba con aves vivas, animales vivos, con un libro dentro de la panza. ¿Ya? Y si de casualidad en un saco de menestra nos encontraban con un libro, automáticamente nos mataban. A ver, acá tengo una pregunta. Sí, 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 Milena, es correcto. Ahorita
en el CEPRO estoy trabajando con un título, un ratito, que me dice el título, la educación de las mujeres en el siglo XIX. Estamos trabajando con un título, pero tu comentario es totalmente cierto. Las mujeres que sabían leer y que trataban a las personas, por si acaso le dabas una medicina para el dolor de cabeza o el dolor de barriga, su tecito bien cargadito, o lo dabas cualquier tratamiento a una persona, automáticamente te ibas a la hoguera. A la hoguera. Simplemente, escuchen bien, simplemente con una denuncia verbal. Suficiente era que tu vecina te miraba con ojitos malos, iba al cura y decía, la señora Milena está haciendo curaciones milagrosas, es una bruja. Automáticamente te condenaban, como lo que hace nuestra queridísima amiga Karelyn López, ¿ya? Igualito, es suficiente su palabra para mandar a la hoguera a una persona. Así es, así es. La Santa Inquisición. ¿Quiénes han sido los dueños absolutos de la Santa Inquisición? Los dominicos, para que sepan. ¿Ya? Los dominicos. De repente, algunos se van a rasgar las vestiduras, pero estamos en un mundo de la ciencia. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué libros podía leer? Había un listado de libros que no podía leer hasta 1800, 1900. Yo tengo el listado de libros que estaba absolutamente prohibido leer, y solamente por la posesión de ese libro automáticamente eras condenado a la muerte. ¿Ya? El códice es un libro donde relata todos los libros que estaban prohibidos leer. ¿Ya? Entonces, el cura, el sacerdote, se iba a su códice y decía, señor, usted está leyendo este libro y este libro está prohibido y usted está condenado a la muerte, simplemente por eso. ¿Ya? Sigan preguntando, sigan preguntando. Entonces, en 1600, con esta publicación de un periódico, se logró que las personas comunes y corrientes como nosotros tuviésemos cierto derecho a la lectura, sobre todo a la lectura, porque ustedes saben que un periódico es más fácil de acceder que un libro, ¿ya? Y el periódico, a diferencia del libro que no sale de mis manos, el periódico puede viajar de mano en mano. Les recomiendo la película de Tom Hanks, excelente esa película, muy interesante. La película se llama Noticias del Mundo, ¿ya? Vean la película, es muy bonita, no es antigua, tendrá máximo 3 o 4 años, donde se explica la difusión del conocimiento en los Estados Unidos. Creo que con eso hemos terminado la primera parte y ahora pasamos a la segunda parte
de nuestra explicación y ya comenzamos ya directamente con nuestra clase. ¿Ya? Un momento, por favor. Listos. ¿Se ve la pantalla? Confirmen. Por favor, confirmen si se ve la pantalla. Sí, sí se puede ver. Ok. Entonces, hablar sobre el marco teórico de la ciencia, veo a veces videos de 10 horas seguidas en internet, pero yo voy a coger solamente a dos especialistas, uno de 1500, casi 1600, y el otro del año 1900. Entonces, un libro obligado, yo tengo acá este librito, tendré como 5 a 10 copias de este libro, se llama Discurso de Método. ¿Ya? ¿Por qué he cogido este libro? Miren, no es de 2020, es de 1600, es de 1600. Y este librito, acá está el resumen completo, ¿ya? Este librito nos explica cómo aplicar la metodología científica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los preceptos para la aplicación de la metodología científica para descubrir la verdad? La verdad. No voy a hablar de Popper porque me caigo del tiempo, ya me voy a volver filósofo si me meto con Popper, pero acá solamente me dice evitar la precipitación y dudar de todo lo que no está claro. ¿Ya? Número 2, analizar los componentes del problema. Ya hemos hablado con ustedes de que tenemos que encontrar un problema. Número 3, ordenar de lo simple a lo complejo y seguidamente enumerar todo el procedimiento. Son 4 etapas muy sencillas, señores. Nosotros tenemos que mentalizar, memorizar. Esto, que es de 1600, tiene más de 500 años, y por eso es que yo discuto mucho con los genios que hablan sobre la teoría cualitativa, porque la teoría cualitativa tiene desde 1960 hasta el 2000, son 40 años, al 2020 son 60 años que tiene lo que es la teoría cualitativa. Para mí es una teoría que está en pañales, ¿ya? Pero en cambio, el sistema cuantitativo tiene más de 500 años, más de 500 años. Y acá les estoy demostrando 1600 que se da los primeros pasos para la teoría cuantitativa. Estoy describiendo el libro completo en 2 hojas de Word, así es que no es mucho, y es la síntesis de todo el libro. El buen sentido es la mejor cosa del mundo. ¿Qué dice el dicho? El sentido común es el menos común de los sentidos.
No sé si han escuchado esa frase. El sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Ya? Entonces, debemos analizar adecuadamente y fríamente un problema con la mayor neutralidad posible, con la absoluta neutralidad. ¿Ya? Las lenguas son necesarias. ¿Por qué habla Descartes sobre las lenguas? Porque había dos cosas muy dramáticas en esa época, que era el griego y el latín. Y aquel que no sabía ni el griego ni el latín estaba perdido. ¿Ya? Porque me iba a una biblioteca y encontraba el libro o en griego o en latín, y qué voy a hacer en este caso, ¿no? Y acá viene un tema muy importante que yo lo sigo al pie de la letra. Debe ser una guía muy importante para nuestro destino. ¿Qué dice? La lectura es mantener una comunicación con los espíritus más distinguidos del pasado, ¿no? ¿Para qué experimentar si ya la experiencia completa está escrito en los libros? ¿Ya? Entonces, por cada libro que yo leo, estoy capturando el conocimiento de nuestros antepasados. ¿Ya? Y desde hace más o menos 5 años, tengo acá una colección de libros de nuestros antepasados que sobrepasa los 200 libros de nuestros antepasados. Pueden venir y llevarse unos cuantos asumiendo su costo, ¿no? Pero ustedes me dicen, quiero Popper, quiero Aristóteles, quiero Platón, quiero Sócrates, cualquier cosa está acá. Acá tengo a la mano el primer libro de la tecnología. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un ratito. Acá está. Optics. Optics. ¿Ya? De Isaac Newton. Escrito también en 1600, pero reescrito en inglés en el año 1900 y tanto. Y toda esa síntesis está acá en este libro, La escritura como base del conocimiento, que es un libro que yo le he redactado en 2020. Y uno de los mayores dolores de cabeza es la elocuencia. Yo lo que digo es, uno egresa el quinto de secundaria y debe tener la capacidad completa de la elocuencia. La elocuencia posee poderes y bellezas incomparables. ¿Ya? La elocuencia. A ver, no sé si acá tengo yo mi poema que está colgado en internet. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si no, ya lo corto. A ver, un ratito. Acá está. 4 poemas que yo he grabado para YouTube. Los dados eternos, Masa, poema 20, y volverán las oscuras golondrinas. Entonces, yo lamento mucho en que no se cumple la educación secundaria, esa capacidad que nosotros debemos adquirir de la elocuencia. Yo sí a mis 2 hijos les he enseñado a recitar y a tirarse por el piso, a expresarse con las manos, el rostro, agarrarse la cara y arrodillarse, porque eso es parte de la elocuencia.
Y la elocuencia se expresa con la poesía, ¿no? Con la poesía, con los poemas. Entonces acá Descartes nos habla sobre la elocuencia, la poesía, el don de los espíritus, etcétera, etcétera, que son necesidades absolutamente modernas. Y acá tenemos las principales reglas, me quedan 2 minutos, las principales reglas del método, ¿ya? El primero que dice que no se pueden precipitar los juicios, sino que hay que analizarlos. Recording in progress. ¿Ya? Que teniendo bastante razón o modestia para juzgar, son menos capaces para distinguir lo verdadero y lo falso. Es que nos ciega lo que nosotros sabemos, ¿ya? Y dice, Descartes no encontró a ninguna persona en el cual seguir su ejemplo porque estaba caminando entre las tinieblas, porque es difícil. Ahora ya no, ahora no, ahora hay bastantes personas a los cuales podemos seguir, pero no lo conocemos, ¿ya? Entonces tenemos que caminar en ese sentido, buscando a quién colocarnos encima de sus hombros para mirar el contexto del conocimiento más allá de nuestras observaciones. ¿Ya? Dividir las dificultades en partes, ordenar nuestros pensamientos y enumerar nuestras situaciones para con eso avanzar en la teoría del conocimiento. ¿Listos? Hasta ahí corto porque ya se acaban los minutos. ¿Alguna pregunta antes de que se corte? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor, cualquier cosa. Si no, le respondo en el retorno. Doctor, ¿volvemos a las 6 en punto o continúa directo? Ok, a las 6 en punto regresamos. Ya, conforme.